Protocolo anestésico para perros de raza Beagle mediante el uso de dexmedetomidina, metadona, midazolam para reducir las dosis utilizadas de propofol. Hola a todos, en este video exploraremos un protocolo anestésico diseñado especialmente para perros de raza Beagle, en el que se propuso determinar los efectos sedantes de la dexmedetomidina en combinación con metadona, midazolam o con ambos. Además, buscamos establecer las dosis de propofol necesarias para lograr la intubación endotraqueal en perros sanos y adultos. Ahora les presento a los participantes que fueron parte del estudio. Utilizamos 7 perros beagles adultos, 6 machos y una hembra con edad de 4 a 5 años y peso entre 14.1 y 15.6 kilogramos. Importante destacar que para el experimento se les proporcionó agua, pero no comida, 12 horas antes de iniciar el proceso. Estos valientes caninos recibieron 4 tratamientos por vía intramuscular con al menos una semana entre cada sesión. Los protocolos utilizados fueron variados y a continuación se los presento. Se usó solo dexmedetomidina como control. Por otro lado, dexmedetomidina y metadona, también dexmedetomidina y midazolam, y finalmente se usó la combinación de los 3 fármacos, es decir, dexmedetomidina, metadona y midazolam. En este video nos enfocaremos un poco más en el análisis del cuarto protocolo, que incorpora los 3 fármacos. A continuación, hablaremos un poco más de los fármacos. Empezando por la dexmedetomidina, un agonista de los receptores adrenérgicos alfa-2. Estos fármacos son populares por su capacidad para inducir sedación profunda, relajación muscular y analgesia en animales pequeños. Un detalle clave es su capacidad para reducir las dosis anestésicas, minimizando así los efectos indeseables dependientes de la dosis. Ahora, en cuanto a las combinaciones, es interesante destacar que los agonistas de los receptores adrenérgicos alfa-2 se combinan con otros compuestos para optimizar resultados. En nuestro caso, exploraremos combinaciones con opioides, como es la metadona, para potenciar los efectos analgésicos y sedantes. También consideraremos alternativas a los opioides, como las benzodiazepinas, específicamente el midazolam, conocido por sus efectos cardiovasculares mínimos, aunque como agente único no garantiza una sedación confiable en perros, pero puede potenciar los efectos de otros anestésicos y analgésicos. Ahora, en cuanto a la metodología, profundizaremos en el método utilizado para llevar a cabo nuestro protocolo anestésico con los 3 fármacos en los perros beagles. En cuanto a la administración de los fármacos, estos fueron administrados por vía intramuscular en la musculatura lumbar. Por otro lado, para mayor comodidad, los 3 fármacos se mezclaron en una sola jeringa, y estas fueron las dosis utilizadas. En el caso de la dexmedetomidina se usaron 5 microgramos por kilogramo. En el caso de la metadona y el midazolam, 0.3 miligramos por kilogramo cada uno. Se debe tener en cuenta que las dosis se ajustaron a volúmenes iguales con solución salina, y es esencial destacar que estas dosis se mantuvieron constantes entre todos los protocolos. Para una mayor facilidad en cuanto al registro, el proceso se dividió en 4 etapas fundamentales para una evaluación detallada del protocolo, que son las siguientes. T0, antes de la administración del fármaco, es decir, momento inicial de referencia. T1, es decir, 20 minutos después de la administración del fármaco, donde se evaluó la sedación inicial. T2, que es después de la preoxigenación y colocación del catéter intravenoso y la preparación para la administración del propofol e intubación. Y T3, que es después de la intubación, el momento posterior a la intubación endotraqueal. También se hizo un procedimiento minucioso en cuanto a la evaluación a la sedación que les explicaré a continuación. La evaluación de la sedación se llevó a cabo en un entorno tranquilo y silencioso, manteniendo la temperatura entre 22 y 26 grados, además que solo un único evaluador realizó todo el procedimiento. Se utilizó una escala numérica de 0 a 15 puntos en la etapa T0 y T1, donde 0 representa ninguna sedación y 15 sedación profunda. Además, se evaluó la respuesta de la inducción del catéter en la vena cefálica, utilizando una puntuación de 0 a 2, donde 0 era sin resistencia, 1 es resistencia leve con ligera vocalización o retirada de la extremidad, y 2 es resistencia moderada con vocalización evidente o retirada de la extremidad. Para el proceso de intubación se tuvo que haber evaluado la sedación de T1 y la colocación del catéter en la vena cefálica. Después se realizó la preoxigenación de los perros con oxígeno al 100% durante 5 minutos mediante una mascarilla. La administración intravenosa de propofol se realizó en incrementos de 0.5 miligramos por kilogramo, administrada durante 15 segundos y en intervalo de 30 segundos hasta lograr la intubación endotraqueal en la etapa T2.
Se evaluaron diversos parámetros como el reflejo palpebral, el tono mandibular, el reflejo náuseo, la facilidad de la intubación y la presencia de tos en el momento de la intubación. También se realizó un registro de apnea post-intubación y tiempo de inducción. Este registro de la presencia y duración de la apnea post-intubación es definida como la ausencia de respiraciones espontáneas dentro de los 30 segundos posteriores a la intubación. Y en cuanto al tiempo de inducción, este es definido como el tiempo transcurrido desde la administración del fármaco en T0 hasta la inducción de anestesia en T1. Con estos detalles hemos establecido un procedimiento para el protocolo anestésico en perros Beagles, optimizando la seguridad y eficiencia del proceso. Ahora les hablaré un poco sobre la evaluación durante y después del procedimiento. Después de la fase de inducción anestésica, los perros fueron conectados a un sistema de no reinhalación Mapleson-A de McGill, con un flujo de oxígeno de 4 a 5 litros por minuto, y se registró el tiempo necesario desde la intubación hasta la extubación. Luego, los perros se dejaron sin intervención y se registró la calidad de la recuperación, así como los tiempos desde la extubación hasta la posición esternal y de pie. Por otro lado, se evaluaron varios parámetros que les presento a continuación. A continuación les hablaré un poco más de los parámetros evaluados. La frecuencia cardíaca se monitorizó en todo momento mediante la palpación del pulso en la arteria femoral y la derivación 2 del electrocardiograma. La frecuencia respiratoria se determinó observando los movimientos del pecho del perro. La presión arterial no invasiva o PANI fue evaluada en todo momento en el estudio junto a la frecuencia cardíaca y respiratoria. La presión arterial media o PAM se midió utilizando un dispositivo oscilométrico con un manguito colocado en la arteria metatarsiana pedal. La temperatura corporal se registró en el momento inicial, es decir, en T0, y después de la recuperación, cuando el perro pudo ponerse de pie, y se la realizó por vía rectal con un termómetro digital. Por último, el dióxido de carbono, al final de la expiración, se monitorizó utilizando un capnógrafo de flujo lateral colocado al final del tubo endotraqueal. Ahora les cuento un poco sobre la evaluación de la calidad de la recuperación. Después de la extubación, los perros fueron observados sin intervención, mientras se registraba la calidad de la recuperación. Esta calidad se evaluó mediante una escala de 0 a 3, donde 0 a 1 era aceptable y 2 a 3 no aceptable. Además, se prestó especial atención a cualquier anormalidad clínica, efecto adverso y alteración en el electrocardiograma durante el periodo de inducción y recuperación. A continuación les expondré un poco sobre las conclusiones del estudio. En cuanto a la sedación, las puntuaciones de sedación fueron significativamente más altas en los grupos de dexmedetomidina y metadona y dexmedetomidina, metadona y midazolam, en comparación con el grupo control que era solo dexmedetomidina. Por otro lado, no hubo diferencias significativas en la sedación entre los grupos de dexmedetomidina y midazolam y dexmedetomidina. También la respuesta a la inducción del catéter en la vena cefálica no mostró diferencia significativa entre los protocolos y no hubo mayor resistencia. Finalmente, la sedación en T1 alcanzada en el protocolo estudiado, es decir, el que lleva los 3 fármacos, es de 13 puntos, al igual que el protocolo de dexmedetomidina y metadona, mientras que el protocolo dexmedetomidina y midazolam alcanzó solo 8 puntos. En cuanto a los requerimientos de propofol, las dosis de este fármaco necesarios para la intubación fue significativamente mayor en el grupo control que en comparación con los otros 3 grupos. Por otro lado, las dosis fueron las siguientes. En el grupo de dexmedetomidina más metadona fue de 1.15 más menos 0.5 miligramos por kilogramos de propofol. En el grupo de los 3 fármacos fue 0.9 más menos 0.3 miligramos por kilogramos de propofol y finalmente en el grupo de dexmedetomidina más midazolam fue de 1.5 más menos 0.5 miligramos por kilogramos de propofol. La combinación utilizada en el estudio redujeron de manera similar los requisitos de propofol para la inducción anestésica, pero en la que hubo más reducción es en el protocolo en el que se usan los 3 fármacos. Ahora, en cuanto a la recuperación, a continuación les presento una tabla en la que se presentan los tiempos de los 4 protocolos que se estudiaron. En esta se puede ver que los tiempos de recuperación en el protocolo con los 3 fármacos son ligeramente inferiores que en los otros protocolos, aunque los perros de este grupo tardaron significativamente más tiempo desde la inducción hasta la extubación que los perros del grupo de dexmedetomidina, es decir, el grupo control. En el caso del grupo que se usaron los 3 fármacos, experimentó un mayor tiempo desde la inducción hasta la extubación en comparación con el grupo de control.
No hubo diferencias significativas en el tiempo desde la extubación hasta la posición de decúbito external y posición de pie entre los grupos. Además, varios perros de cada grupo tosieron durante la intubación o desarrollaron apnea después. Los grupos que recibieron metadona como parte del protocolo tuvieron una incidencia reducida de tos y finalmente, en cuanto a la calidad de la recuperación, fue aceptable y similar en todos los grupos. Ahora les voy a hablar un poco sobre las variables fisiológicas que se vieron en el protocolo. En cuanto al sistema cardiovascular, la frecuencia cardíaca disminuyó significativamente en todos los grupos en comparación con el valor basal. Y en T1, la frecuencia cardíaca fue significativamente más baja en los grupos en los que se usó metadona, sugiriendo una potenciación relacionada con el aumento del tono vagal asociado con los opioides. Además, no hubo diferencia significativa en la presión arterial media entre los grupos, y la estabilidad cardiovascular fue aceptable con todos los protocolos estudiados. Por otro lado, se observó un efecto bifásico en la presión arterial, caracterizado por una fase inicial de hipertensión, seguida de bradicardia refleja y desarrollo de hipotensión central. Estos efectos son conocidos en agonistas alfa-2 adrenérgicos. Ahora, en cuanto al sistema respiratorio, se observó jadeo en todos los grupos en T1, sin diferencias estadísticas significativas entre ellos. Por otro lado, en la etapa T3, 5 perros desarrollaron depresión respiratoria después de la inducción sin diferencia significativa entre los grupos de dexmedetomidina y metadona y dexmedetomidina más midazolam. Por último, no hubo diferencias significativas en la ocurrencia de apnea entre los grupos. En cuanto a la termorregulación, la temperatura corporal disminuyó en todos los grupos, siendo esta disminución más pronunciada en los protocolos que incluían metadona. Esto se debe a que la combinación de agonistas de los receptores adrenérgicos alfa-2 y opioides pueden interferir con los mecanismos termorreguladores, resultando en una mayor disminución de la temperatura corporal. En cuanto a las consideraciones sobre la combinación de fármacos, la dexmedetomidina más la metadona demostró un efecto sedante potenciado, pero no sucedió esto con el midazolam. Por otro lado, se observó una alta variabilidad en la sedación al combinar dexmedetomidina con midazolam, posiblemente debido a efectos adversos en perros jóvenes o maduros. En contraste, la inclusión de midazolam en la combinación de dexmedetomidina y metadona no aportó beneficio significativo en términos de sedación. La combinación de dexmedetomidina, midazolam y metadona resultó en una sedación profunda similar a la obtenida con dexmedetomidina y metadona solamente. Esto sugiere que al menos en perros adultos sanos, el midazolam no se presenta como una elección óptima como premedicación adyuvante, mientras que la metadona mostró beneficios en la reducción de tos durante la intubación. Muchas gracias y no olvides la importancia de ajustar las dosis de los fármacos según el paciente.